El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, guardará prisión preventiva. En la audiencia de flagrancia del caso Goleada, el juez dictó la medida también a sus 2 hermanos y a otros 2 investigados. 6 involucrados enfrentarán la instrucción en libertad con medidas sustitutivas. El Consejo Cantonal de Guayaquil sesionó más temprano y nombró a la vicealcaldesa Tatiana Coronel como alcaldesa subrogante mientras esté ausente Aquiles Álvarez. Más de 11 horas llevan 200 bomberos combatiendo el fuego en el edificio multicomercio en el sector de la bahía de Guayaquil. Parte de la estructura colapsó en la tarde. Por más de 15 minutos se enfrentaron miembros del ejército ecuatoriano con integrantes del Frente Oliver Sinisterra en la parroquia Buenos Aires en Imbabura. Los uniformados destruyeron 2 campamentos de descanso de los guerrilleros. Médicos del sector público denuncian que el abastecimiento en varios hospitales llega apenas al 30% y la Comisión Anticorrupción denuncia irregularidades en compras. Exigen que se nombre de inmediato a un ministro de Salud. Organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, alertan sobre la censura que busca imponer el Ministerio de Defensa a medios de comunicación y periodistas. Cuba se asfixia por la falta de combustible. El turismo se reduce en niveles alarmantes, con más cierres de hoteles y cancelaciones. Las aerolíneas suspenden sus vuelos y buscan cómo sacar a los turistas de la isla. Francisco Egas y Esteban Paz confirman su postulación a la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Las elecciones originalmente previstas para 2027 se adelantaron para marzo de este año. Televistazo presenta opciones para el feriado de carnaval. Cuenca tiene una agenda con 80 eventos para los turistas y Loja lanzó su ruta del café, que recorre 13 fincas de 4 cantones para conocer a fondo la magia de esta bebida. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión informativa aquí en Televistazo Estelar este miércoles 11 de febrero. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, tiene prisión preventiva desde esta tarde tras el dictamen de un juez por el caso Goleada. A sus 2 hermanos también se les dictó la misma medida. En los próximos minutos ya tendremos más detalles de esta noticia. Ahora nos vamos a enlazar con Estefanía Arias en vivo, quien se encuentra en el centro de Guayaquil cubriendo el incendio que lleva más de 11 horas activo en la bodega de un edificio. Estefanía, cuéntanos cuál es el panorama en ese punto de la ciudad y qué ha ocurrido en los últimos minutos. Juan Carlos, amigos, buenas noches. Una situación bastante compleja aquí en el centro de Guayaquil. De hecho, ya son 12 horas de esta emergencia, de este incendio de alarma 3. Hay que decirlo, a las 6:23 de la tarde, ya una de las torres de los apartamentos colapsó debido precisamente a las llamas. Tenemos un video del instante de este colapso de esta estructura. Por ahora, lo que nos ha precisado el jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, el coronel Martín Cucalón, es que afortunadamente no hay personas heridas ni víctimas mortales. Coronel, queremos saber precisamente qué fue lo que colapsó, fue toda la estructura como tal. Buenas noches. Buenas noches. Este edificio tiene columnas metálicas que llegan hasta el fondo, hasta el piso, ¿ya? Y la cimentación está debajo del piso. Esas columnas metálicas están dentro de los espacios que los han convertido en bodega. Al haberlos convertido en bodega, ese incendio que tuvimos aquí hoy día llegó a 700 grados por lo menos, y esas estructuras metálicas colapsaron por la altísima temperatura. Ese es el problema que hemos tenido aquí, más el peso del edificio de arriba. El segundo edificio ya está también hacia un lado. Ese edificio puede colapsar en cualquier momento. Estamos protegiendo la parte de abajo del edificio para que no colapse, porque ese riesgo nos podría provocar que el otro edificio de atrás también colapse. Entonces ya colapsarían todas las estructuras. No tenemos heridos hasta el momento. Los edificios están evacuados. Hemos evacuado 2 cuadras a la redonda. Aquí estamos más o menos 400 bomberos, un poco más de 80 camiones. Los cantones vecinos están viniendo también a ayudarnos. Y le pedimos a la ciudadanía paciencia, porque este es un incendio muy grande y muy complejo,
que hemos enfrentado el día de hoy en la ciudad de Guayaquil. Coronel, tenemos una pregunta desde estudio, te escuchamos, Juan Carlos. Sí, Estefanía, para precisar exactamente, el edificio que acabamos de ver en el video que colapsó es parte de las bodegas de este lugar en el centro de Guayaquil, o es un edificio donde habitaban personas. Sabemos que más temprano fueron evacuados los habitantes de los alrededores de ese punto donde te encuentras, pero queremos conocer si en este edificio vivían personas, y en el edificio que ha anunciado justamente el jefe del Cuerpo de Bomberos que está por colapsar en los próximos minutos, en las próximas horas, también es habitable. Así es, coronel, todos los edificios fueron evacuados desde temprano, pero estos edificios están sobre esta bodega donde se generó el incendio, así es, ¿verdad? Sí, todos esos edificios se evacuaron inmediatamente y hemos evacuado también las cuadras aledañas por cualquier incidente que podamos tener. Así que no nos queda otra que seguir trabajando, esperar que los otros edificios no colapsen, esperemos que no, pero no nos queda otra que seguir trabajando. Ahora, han cortado también la energía en este sector del centro. Sí, claro, hemos cortado la energía, hemos cortado el gas del malecón también, por cualquier incidente, pues estamos al lado del malecón. Entonces, pues esto de aquí va a continuar de esta manera y la ciudadanía tendrá que disculparnos por haber cortado la electricidad y por todas las molestias que estamos causando. Ya son 12 horas aquí, ¿hay bomberos asfixiados quizás? No tenemos bomberos asfixiados, tenemos el personal cansado, obviamente, pero aquí los bomberos de Guayaquil seguimos al pie del incendio y la lucha. Gracias, coronel, por esa actualización. Esto es lo que ocurre a esta hora cuando ya son las 7:07 de la noche. Pero ¿cómo ha sido esta emergencia? ¿Cómo se ha vivido esta emergencia durante todo el día? Bueno, Ecoavisa ha estado al pie de la noticia y preparó para ustedes el siguiente reportaje. Veamos. El humo negro que salía de las ventanas alertó a quienes pasaban por el edificio multicomercio, ubicado en pleno centro de Guayaquil, en el sector de la Bahía, el principal casco comercial de la ciudad. Una bodega en un primer piso alto se estaba incendiando. El cuerpo de bomberos llegó al punto luego de recibir la llamada de auxilio de Simón Bolívar Rosero, gerente del inmueble y quien estaba en el interior del mismo cuando las llamas comenzaron. Avanzas al fondo, abres una puerta y ves al final como que se ven llamas. Entonces salgo a avisarle a los señores que hay unas llamas que lleven agua y toda la vaina. Cuando regreso a la oficina y me llego hasta el sitio para ver si yo también podía auxiliar, ya no pude salir. Sin embargo, Rosero comenzó a perder el oxígeno. Pero alcancé a llegar donde hay una llave de agua, abrí la llave, me eché agua y como que te revive el agua. Te revive el agua y entonces ahí te lavas y no ves nada, pero vas topando hasta que encuentras la puerta de salida. Hasta que encuentras a alguien que te dice, ingeniero, acá, por aquí, encuentro la escalera y subo. Pero un minuto más y ya me quedaba ahí. Más de 120 bomberos y 30 unidades de combate llegaron al punto. Ante la intensidad de las llamas, 2 unidades fluviales se llegaron por el río y se sumó personal del Cuerpo de Bomberos de San Borondón, cantón vecino de Guayaquil. En un principio se creía que las llamas estaban controladas, pero cerca del mediodía el incendio se reactivó. Los bomberos rompieron ventanas y paredes y el humo ingresó al edificio de apartamentos contiguo y se extendió por unas 10 cuadras de esa zona céntrica. Varios bomberos salían del sitio pidiendo agua, pues terminaban asfixiados. Ahora ya con el incendio hemos entrado y hemos visto toda la cantidad de materiales que hay aquí. Los dueños de las bodegas, ninguno ha aparecido. Hay vehículos arriba, efectivamente, una losa colapsó con un carro en una de las partes de las bodegas incendiadas. Según el dueño del inmueble, en esta bodega se almacenaba mercadería de todo tipo: ropa, carteras, maquillaje, cajas y hasta llantas. ¿Causas de este incendio? Desconocemos aún, sé que había gente ya trabajando aquí a esa hora, así que una vez que terminemos las operaciones ya haremos el respectivo investigación y peritaje. Las calles aledañas fueron cerradas y los vehículos eran desviados. El dueño del inmueble también reveló que las pérdidas por este incendio son incuantificables. Sí, Estefanía, dada la gran cantidad de comercios, de locales comerciales en ese punto del centro de Guayaquil y que también hay avenidas importantes alrededor, cuéntanos desde qué punto está estos cierres que acabas de mencionar en el reportaje y si continúan esas calles en los alrededores del centro de la ciudad bloqueadas. Pues sí, cerca de la 1 de
la tarde, varios comercios de esta zona, de este casco principal comercial de Guayaquil, cerraron sus puertas debido a la emergencia y porque precisamente el cuerpo de bomberos comenzó a evacuar a estos comerciantes. Y las calles, por lo menos unas 4 cuadras desde aquí, de que es el Eloy Alfaro con Cuenca, pues fueron cerradas y los vehículos fueron desviados. Nosotros también tenemos tomas del dron de Televistazo que ha estado, por supuesto, grabando esta emergencia desde las 7 de la mañana que comenzó esta alarma, y pues lo que se ve es una situación bastante compleja. Hay por momentos las llamas que se vuelven a prender, hay focos que se vuelven a encender y por supuesto, como hay material bastante inflamable, pues el humo es bastante espeso y negro. Un humo, por supuesto, que también ha avanzado varias cuadras y que se logra ver desde distintos puntos de la ciudad, tanto del norte como del sur de Guayaquil. Personas que graban con sus teléfonos este gran humo que se ve a gran distancia, por supuesto, desde este punto del centro de Guayaquil. Nosotros nos vamos a mantener aquí, Juan Carlos y amigos, viendo pues y también tomando el pulso a cómo se desarrolla esta emergencia y que, como ya ustedes escuchaban, pues ha provocado la movilización de unos 400 bomberos y más de 40 unidades de combate. Por supuesto, manténgase en la señal de Ecuavisa. Buenas noches. Gracias, Estefanía, por este primer informe. En cualquier momento nos vamos a enlazar nuevamente con nuestra compañera Estefanía Arias desde el punto del incendio que mantiene preocupados y en vilo a los habitantes, sobre todo del centro de la ciudad de Guayaquil. Amigos, les recordamos que más información de lo que está ocurriendo en ese punto de la ciudad en ecuavisa.com, y estamos en vivo también por nuestra app Ecuavisa Play. Aquiles Álvarez, cárcel con eco político. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, irá a prisión preventiva por el caso Goleada. La audiencia se desarrolló en el Complejo Judicial Norte de Quito. En el lugar está Diego Puente. Te saludamos, Diego, para consultarte a qué centro de detención serán trasladados ya el alcalde y sus 2 hermanos. Saludos, Juan Carlos. El alcalde Aquiles Álvarez y también sus 2 hermanos serán trasladados a la cárcel 4 en Quito. Esto después de que el juez haya indicado la prisión preventiva, haya aceptado la prisión preventiva tras la audiencia de formulación de cargos que se desarrolló en el complejo judicial también en el norte de la capital. Justamente aquí todavía podemos ver las vallas metálicas que puso la policía durante el desarrollo de esta audiencia, y algunas de las pancartas, de los letreros de varios de los simpatizantes del alcalde Aquiles Álvarez que llegaron aquí, se concentraron durante todo el día gritando consignas a su favor y condenando este procedimiento legal. Aquí se realizó la audiencia de formulación de cargos contra él y 10 detenidos más en el caso denominado Goleada. Por pedido de la Fiscalía, cerca de las 4 de la tarde, el juez Jairo García ordenó la prisión preventiva en contra de 5 de los 11 procesados. Como indicamos anteriormente, entre ellos está el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sus 2 hermanos, José y Javier Álvarez, César Emilio Bravo y Fernando Peña Herrera. La decisión judicial fue que cumplan esta medida en la cárcel 4 y hasta el momento, hasta las 7:14, todavía no se ha trasladado hacia esa cárcel. Para el resto de procesados se aceptaron medidas sustitutivas, por ejemplo, presentarse 4 veces a la semana, prohibición de salida del país y inmovilización de cuentas. Esto por 90 días que dura la instrucción fiscal. La defensa de Álvarez ha señalado que esto es algo político y también confirmamos hace pocos segundos cuando conversamos con su abogado que ya presentaron el pedido para cambiar las medidas, cambiar la prisión preventiva a medidas sustitutivas, porque consideran que esto es algo exagerado, que la medida de guardar prisión es exagerada. Como comentamos, durante todo el día se desarrollaron algunas manifestaciones a favor del alcalde de la ciudad de Guayaquil, y aquí incluso vino el alcalde de Quito para expresar su apoyo y señalar que esto es una medida política del gobierno nacional.
Gracias, Diego, por tu informe. Y el Consejo Municipal de Guayaquil aceptó precisamente la petición de licencia del alcalde Aquiles Álvarez y reconoció a la vicealcaldesa Tatiana Coronel como la nueva alcaldesa subrogante. Durante la sesión, los concejales aprobaron también una moción de respaldo a Álvarez y convocaron a una marcha ciudadana. Veamos. El ambiente de esta sesión de consejo fue distinto. Los concejales, uno por uno, fueron pidiendo la palabra y expresando su apoyo al alcalde Álvarez. Todo ciudadano patriótico debe rechazar lo ocurrido el día de hoy en Guayaquil, porque esta no es una cuestión de bandera política. Lamentablemente, cuando se ataca al primer personero de la ciudad, por el problema que sea, hay que salir a defenderlo. La mayoría, pero no todos. Cintia García es concejal por el Partido Social Cristiano. La ciudad no debe verse afectada por los problemas personales de quien hoy es su alcalde. Y esa posición indignó a la concejal Soledad Diab. Proteger privilegios ante que los derechos no es neutralidad, es complicidad. La respuesta llegó con una alusión directa al cambio de posición política de Soledad Diab, quien llegó al Consejo Cantonal siendo social cristiana. ¿O de cálculos políticos podemos hablar en esta mesa de Consejo Cantonal? Y no le voy a permitir ninguna falta de respeto, señora Soledad Diab. Muchísimas gracias, Tatiana. Usted le ha faltado el respeto a Guayaquil. Y no fueron solo los concejales los que dieron su punto de vista. El secretario municipal también pidió la palabra. Hoy voy a emular a Jaime Nebot y voy a parafrasear algo y les voy a decir a Daniel Noboa: ándate al carajo con tu política divisionista y criminal. Pero más allá de las pasiones, esta sesión era para decidir qué pasará con la administración de Guayaquil mientras el alcalde Álvarez esté fuera. Para eso se leyó el artículo número 62 del COTAD. En caso de ausencia definitiva, él o la vicealcaldesa asumirá hasta terminar el periodo. La ley es clara. Tenemos una vicealcaldesa que puede asumir el tiempo que pueda durar el juicio. Por lo tanto, esta fue la primera sesión presidida por Tatiana Coronel, ya no como vicealcaldesa, sino como alcaldesa subrogante. Señor secretario, por favor, proceda a constatar quórum. Buenos días, alcaldesa subrogante. En esta sesión, los concejales también llamaron a la ciudadanía a unirse a una marcha que planean llevar a cabo el jueves en el centro de Guayaquil. Y un día después de la detención del alcalde de Guayaquil, la Fiscalía no ha precisado públicamente cuál es el rol delictivo de los 11 acusados. Solo ha señalado que la investigación del caso Goleada corresponde a una estructura criminal con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Diego Cuenca informa que esas acusaciones se desprenden de la comercialización ilegal de combustible, según la Fiscalía. Han pasado más de 24 horas desde que la policía detuvo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a otras 10 personas. Y aún la Fiscalía no precisa ni explica públicamente cuál es la presunta trama delictiva. El único canal de comunicación es su cuenta de la red social X, donde publicó este gráfico que muestra el nombre del caso penal, que esta vez se llama Goleada, acompañado de una infografía de dinero en efectivo. Caso Goleada. Entre los 13 posteos hay un video de 1 minuto con 31 segundos. Describe que los implicados son investigados por delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. La Fiscalía argumenta que esos delitos se cometieron en un entramado empresarial y una estructura criminal, pero no especifica cómo ocurrieron los hechos. Y durante la audiencia de formulación de cargos a la que no ha podido ingresar la prensa, la Fiscalía aseguró que investiga un entramado societario complejo que ha corrompido a funcionarios y evadido el control de instituciones estatales en torno a la comercialización de combustible. Una posibilidad es que este nuevo proceso penal se desprenda de las indagaciones del caso AAA, que está a la espera del inicio de su etapa de juicio por el delito de tráfico ilegal de combustible, donde también están procesados los hermanos Álvarez, dueños de la compañía Copedesa, que tiene varias gasolineras en la costa, con las que generaron
un perjuicio al Estado de 94 millones de dólares, según la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos ARCH, que es la parte acusatoria, únicamente en el caso AAA. El director ejecutivo de esa institución del Estado aclara que hay dos hechos distintos. Porque en AAA no estamos juzgando todos estos hechos, únicamente la comercialización ilegal. Primer momento. Segundo momento, lo que hayan hecho con ese dinero, presuntamente un lavado de activos, y si es que ese lavado de activos es el resultado de una comercialización ilegal de combustibles, pues eso no es materia del caso AAA. Por ahora se desconoce si en el caso Goleada existe algún denunciante particular y cuál es el rol delictivo exacto de los acusados. La audiencia de formulación de cargos culminó y no se permitió el ingreso a los periodistas. Una operación militar en la parroquia Buenos Aires, en Imbabura, derivó en un enfrentamiento armado entre tropas del ejército ecuatoriano y el Frente Oliver Sinisterra. El operativo se extendió a otros puntos de la zona, donde también se intervinieron campamentos y un laboratorio de procesamiento aurífero. 15 minutos duró el enfrentamiento entre tropas del ejército ecuatoriano de la Brigada 31 Andes y el Frente Oliver Sinisterra, que opera en la frontera noroccidental. Ocurrió en el sector El Verde, parroquia Buenos Aires, en Imbabura, a 10 kilómetros de Carchi y de la ruta montañosa que conecta con la frontera colombiana. El combate se desató luego de que los militares localizaran un campamento clandestino y los disidentes abrieran fuego. Durante el choque, los integrantes del grupo huyeron heridos hacia la montaña, dejando rastros de sangre. La operación de rastrillaje continúa para dar con su ubicación. En el campamento se encontraron 354 municiones de diferentes calibres, 38 cartuchos percutidos, 10 alimentadoras para fusil, 7 radios de comunicación, prendas de vestir con distintivos del grupo armado, abastecimiento logístico para un mes y medicinas. De manera simultánea, en esta misma parroquia, el ejército intervino en la mina El Olivo, donde localizó 2 campamentos más de descanso guerrillero, uno para 12 personas y otro para 5. En este punto también se localizó y destruyó un laboratorio con una procesadora industrial de material aurífero, equipado con poleas, químicos, combustible, bombas de agua, generadores de luz, herramientas y 350 bultos de roca mineralizada. Según Fuerzas Armadas, este golpe bloquea la producción mensual de entre 6 y 10 kilogramos de oro, equivalente a $960.000. La censura a los medios de comunicación y periodistas por parte del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas levantó alertas de organizaciones nacionales e internacionales que defienden la libertad de expresión. Paul Romero preparó un informe con estas reacciones. La censura del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas a los medios de comunicación y periodistas que no se sujetan a sus lineamientos generó reacciones dentro y fuera del país. Fundamedios señaló que condicionar el acceso a la información pública y a eventos oficiales según el contenido editorial de un medio, establecer un sistema de control, evaluación y exclusión, atenta contra la libertad de expresión. Es censura previa. Algo que está prohibido por la Constitución del Ecuador, que está prohibido por tratados internacionales a las que el Ecuador está suscrito. Y por lo tanto estas acciones son absolutamente ilegítimas, inconstitucionales, y los funcionarios, autoridades que han firmado estas órdenes sepan que están violando flagrantemente la Constitución del Ecuador. La Fundación Periodistas Sin Cadenas considera que la disposición del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, para la exclusión de medios constituye censura previa. Otras organizaciones de defensa de derechos humanos y gremios como la Unión Nacional de Periodistas rechazaron la denominada matriz de evaluación de medios. Esta información alcanzó repercusiones internacionales. La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Gobertus, dijo que filtrar medios por línea editorial, castigar la crítica, controlar el discurso público y censurar los medios de comunicación son prácticas propias de instituciones que temen el escrutinio público, y Reporteros Sin Fronteras se sumó a los cuestionamientos. Ante las alertas y críticas, el Comando Conjunto, en un comunicado confuso, admitió la vigencia de la disposición y señaló que respeta la libertad de prensa, pero cuestiona la difusión de la documentación oficial sin autorización.
Y se agravan los efectos por la falta de combustibles en Cuba. El turismo se reduce a niveles alarmantes con el cierre de hoteles ante la crisis energética y la suspensión de vuelos por falta de gasolina de avión. De hecho, 4 aerolíneas canadienses y 2 rusas suspendieron sus operaciones. Los viajeros desde esos 2 países constituyen casi la mitad del turismo anual en Cuba. Agentes de viajes reportan cancelaciones masivas, como lo informa Pedro Jiménez. La falta de combustibles en Cuba ha paralizado decenas de actividades y la crisis más grave se refleja en el turismo. Hay hoteles que salieron de servicio desde finales de 2025, cuando la ocupación hotelera llegaba apenas al 25%. Ahora la situación es peor y el gobierno ha obligado a cerrar más establecimientos y a reubicar a los turistas. En los últimos 5 días, 10 hoteles más han cerrado en las playas de Cayo Coco, Cayo Santa María, Varadero y Holguín. El gobierno anunció que desde el lunes 9 se quedó sin combustible para aviones y Air Canada fue la primera en anunciar la suspensión de vuelos comerciales. Solo enviará aviones para sacar de Cuba a 3.000 viajeros canadienses. Otras empresas dicen que mantendrán los vuelos regulares, volando con combustible suficiente para volver o repostar en escalas intermedias. Los operadores de turismo están replanteando estrategias y aplican políticas de flexibilidad con sus clientes. Este empresario dice que el impacto más directo se refleja en la cancelación masiva de pedidos de viajes grupales de China con destino a Cuba y que lo único que pueden hacer es estar en contacto con las aerolíneas para evitar que los turistas queden varados en la isla. El colapso del sistema eléctrico, la falta de dólares para comprar combustibles y el endurecimiento de sanciones por parte de Estados Unidos asfixian aún más la economía de Cuba, acostumbrada a recibir unos 2 millones de viajeros e ingresos por alrededor de 800 millones de dólares y más por año. El turismo ha sido una de las principales fuentes de financiamiento para ese país. Seguimos con más. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social incrementó el monto del crédito hipotecario Credicasa y ahora financiará viviendas de hasta $71.500 con un endeudamiento máximo de hasta $65.000. Adriana Bermeo explica que estos préstamos también aplicarán a departamentos tipo suite. El BIES financiará viviendas nuevas de hasta $71.504 con créditos hipotecarios al 2.99% de interés a 25 años plazo. Es uno de los cambios en el plan Credicasa que el gobierno presentó el pasado 27 de enero. Con las nuevas condiciones vigentes a partir de este miércoles, el monto máximo de financiamiento pasa de $50.000 a $65.000. Y el programa también aplicará para viviendas con una habitación conocidas como suites. Si la vivienda cuesta más de $65.000, la diferencia la deberá financiar el interesado. Pueden acceder a este beneficio los afiliados en relación de dependencia con mínimo 36 aportaciones, las últimas 13 consecutivas. Afiliados voluntarios con 36 aportaciones consecutivas. Personas con discapacidad con mínimo 18 aportaciones. Y los ingresos familiares deben ser de hasta $1.527 mensuales. Pueden acceder quienes ganen el salario básico. Sueldos 482, dependiendo si es que el cliente y el afiliado tenga obligaciones, el saldo que le queda de sus obligaciones o restado eso, se evalúa la capacidad de pago y le genera a usted el monto máximo del cual usted se puede endeudar. La precalificación puede hacerse en la página web del BIES, pero también se responderán consultas en la línea directa de WhatsApp de la institución. En la fase inicial del plan Credicasa, el Banco de la Seguridad Social estima colocar al menos $100 millones. 7 de la noche con 45 minutos. Ahora volvemos a hacer contacto con Estefanía Arias, quien sigue de cerca la situación por el incendio en la bodega de un edificio en el centro de Guayaquil. Cuéntanos, Estefanía, ¿se ha podido contrarrestar en algo esta emergencia? Y hablabas más temprano de que haya la posibilidad de que otro edificio pueda colapsar. Así es, Juan Carlos, amigos. Bueno, acá se siguen sumando más bomberos y unidades. Ya son más de 400, de hecho,
bomberos que están ayudando en estas labores de esta emergencia, este incendio que se reportó a las 7 de la mañana, es decir, ya van a ser cerca de 13 horas de esta emergencia en el centro de Guayaquil. Se mantiene la alerta, ya colapsó una de las torres de los apartamentos, pero se mantiene la alerta de este segundo edificio debido a que ha cedido un poco hacia la parte de atrás. Alex Anchundia, director y gerente de Segura EP, ustedes han convocado al COE a las 10 de la noche debido a la magnitud de esta emergencia. Así es, bueno, hemos estado monitoreando todo desde la mañana, es el C5 de Guayaquil, en virtud del avance de la situación y luego de los colapsos estructurales que se han dado, nos hemos comunicado con la señorita alcaldesa encargada, Tatiana Coronel, quien ha dispuesto que para las 10 de la noche se convoque en la sala de crisis de Segura EP al COE cantonal, el cual involucra tanto al holding municipal, diferentes entidades del gobierno central y otras entidades que participan también. ¿Cuál es la situación? Hay el riesgo inminente de un colapso de la torre que aún está, puede darse en cualquier momento o el día de mañana. Cualquiera de los escenarios nos va a obligar a tener un cierre de todo este sector. Vamos a tener que hacer desalojo de material, ingreso de maquinaria, poner a buen recaudo a los ciudadanos. Tenemos escuelas cercanas, tenemos comercio y para eso es necesario activar las mesas del COE para poder coordinar interinstitucionalmente y poder asegurar, en este caso, el sector y más que todo la vida de las personas de aquí de Guayaquil. Usted nos decía ya fuera de cámara que hay bomberos de Guayaquil y San Borondón, pero están pidiendo ayuda, apoyo de otros cantones. Bueno, Bomberos de Guayaquil está haciendo trabajo todo este tiempo. Han ofrecido a colaborar el Cuerpo de Bomberos de otras ciudades. Martín Cucalón me ha dicho que, bueno, todos son bienvenidos los que quieren colaborar. Creemos que este incendio va a mantenerse por algunas horas, independientemente de que haya un colapso, porque el material que va a existir va a seguir encendido, va a seguir prendido. Por lo tanto, es que se activa, porque viste que la emergencia va avanzando para que podamos atender diferentes puntos que van a coadyuvar para que bomberos puedan hacer un trabajo coordinado con todas las entidades. Ahora, este edificio que colapsó, ahí ya vivían personas, fueron evacuadas temprano, sin embargo lo han perdido todo luego del colapso. ¿Qué va a pasar con estas familias? Justamente se ha hecho un perímetro de seguridad que se está ampliando a 200 metros alrededor de la zona cero, que se está denominando, luego de lo cual las personas que sienten afectadas dentro del COE vamos a establecer albergues que puedan utilizarlos o dar las facilidades para que se trasladen donde familiares y darle todo tipo de asistencia que pueda dar desde el municipio y de todo el COE cantonal que se va a activar justamente para atender esta emergencia. Ahora, este edificio ya definitivamente no se lo va a poder habitar luego de esta emergencia, por lo menos no los que han quedado hasta ahora. Así, ya toda la estructura realmente no es habitable. Así no termine de colapsar esa torre, no va a ser habitable. Estamos muy atentos también a evacuar algunas cuadras del sector porque no sabemos el efecto que pueda tener de darse un colapso en un aspecto sísmico en las cuadras y sabemos que son edificaciones también antiguas, así que por eso estamos tomando todas las medidas de precaución y pedimos a los ciudadanos, primero, no acercarse a esta zona, si están cerca, evacuar, controlar tranquilidad, utilizar mascarillas en diferentes puntos de la ciudad donde tengan acceso al humo, cerrar las ventanas, todos con las medidas de este primer caso que tenemos en la ciudad de Guayaquil, de un colapso de esta manera, así que estamos preparados, hemos estado justamente planificando algunas de estas situaciones y por eso dentro del proceso está la activación del COE cantonal. Perfecto, gerente, muchas gracias por la información. Nosotros, por supuesto, vamos a estar atentos, sobre todo a esta convocatoria del COE cantonal que va a ser a las 10 de la noche en la entidad de Segura EP, esto es en el norte de Guayaquil. Mientras tanto, acá las labores continúan, son cientos de bomberos, más de 400 los que siguen combatiendo acá las llamas y el humo negro, el intenso humo negro y espeso se mantiene. Por lo tanto, las recomendaciones que acaba de dar Alex Anchundia, por favor a la ciudadanía considerarlas y usar esta mascarilla. Manténgase, por supuesto, informado en nuestras próximas emisiones. Gracias, Estefanía, por ese informe sobre la situación en el centro de Guayaquil tras este incendio que ya está próximo a cumplir 13 horas y que no logra ser combatido al 100%. Vamos a estar muy pendientes también de esta situación y más información, por supuesto, en nuestra web ecuavisa.com tras esta emergencia
que se mantiene. Cambiamos de tema ahora para contarles que médicos de Pichincha denunciaron la grave crisis en los hospitales públicos. Aseguran que han alcanzado situaciones extremas. Por ejemplo, cirugías no se pueden ejecutar por falta de insumos. Además, exigen la designación urgente de un ministro de Salud. Carla Delgado informa que la Comisión Nacional Anticorrupción también convocó a una rueda de prensa por esta problemática. Los hospitales de Pichincha agonizan. La mañana de este miércoles, médicos de hospitales públicos de la provincia denunciaron una grave crisis por desabastecimiento de medicamentos e insumos. Aseguran que el abastecimiento ha caído al 30%, un nivel impensado. No hay principalmente anestésicos, que es los medicamentos que son muy importantes para realizar las cirugías. Aparte de eso, los medicamentos básicos como antibióticos, analgésicos, anticoagulantes, que son de uso diario, son los que están desabastecidos. En hospitales como el Eugenio Espejo, el número de cirugías cayó de 60 a 20 al día. Actualmente solo se realizan procedimientos de emergencia. Solo en el área de traumatología hay 2.000 pacientes esperando a ser operados. El hospital Enrique Garcés no corre con mejor suerte. Nosotros hacíamos 6.000 cirugías mensuales, anuales. En este momento apenas tienen 3.000. Además, el Comité de Salud creado por el gobierno para enfrentar la crisis no funcionó, porque no lograron comprar lo necesario. Por ello, los médicos hacen un pedido urgente. La designación de un ministro de salud definitivo, con perfil técnico, experiencia en salud pública y conocimiento en el funcionamiento del sistema de salud. Se sumó también la Comisión Nacional Anticorrupción. Hay la obligación del Poder Central de designar a una persona que tenga la capacidad suficiente para enfrentar esta crisis gravísima que sufrimos los ecuatorianos en materia de salud. A la comisión le preocupa además que durante la declaratoria de emergencia para la compra de medicamentos se habrían cometido irregularidades. Que los procesos fueron planteados en una página paralela del CERCO, que quienes intentaban llegar a esa página para someterse a las pujas, a la oferta de los medicamentos y de los insumos, no pudieron hacerlo. Intentaron alertar a la vicepresidenta María José Pinto, quien según señalan, evadió el encuentro. Esto mientras los médicos esperan reunirse este viernes con la vicepresidenta Pinto, ante una situación que según afirman se ha desbordado y que afecta a toda la red pública del país. Con Cuba, con Irán, con todos los pueblos. Mundo. Altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos testificaron ante el Congreso sobre las redadas contra migrantes en Minnesota. En el encuentro se abordó también el caso del niño ecuatoriano Liam Conejo y algunos legisladores pidieron la renuncia del jefe interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, como lo reporta Eliana Suárez. Todd Lyons, el director interino de ICE, Joseph Eldow, director de los servicios de ciudadanía e inmigración, y Rodney Scott, quien dirige la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, hablaron ante el Comité de la Seguridad de la Cámara de Representantes en una tensa audiencia de más de 3 horas. Fueron increpados por congresistas demócratas por sus tácticas contra los manifestantes antirredadas en Minnesota. Esta audiencia es solo el comienzo de un ajuste de cuentas para la administración Trump y cómo usan el Departamento de Seguridad Nacional. Son imprudentes, crean caos en nuestras comunidades y aterrorizan tanto a adultos como a niños. Eric Swalwell, congresista por el estado de California, nombró a René Good y Alex Pretty muertos por disparos de los agentes y preguntó a Lyons cuántos miembros de ICE han sido despedidos por conducta violenta bajo su mando. Lyons respondió que no tenía datos aún. También mencionó al menor ecuatoriano Liam Conejo, quien fue llevado a un centro de detención en Texas el mes pasado. Preguntó a Todd Lyons si él renunciará ante lo sucedido y respondió: No, sir, I won't. Why not? No, señor, porque a ese niño que está mostrando ahí, los hombres y mujeres de ICE lo cuidaron cuando su padre lo abandonó y huyó de los agentes. Todd Lyons explicó que desde enero de 2025 a enero de 2026, ICE ha realizado 379,000 arrestos y más del 60% de los individuos bajo custodia tienen cargos penales o alguna condena.
En ese momento recibió el apoyo de la mayoría de congresistas del Partido Republicano, mientras que los demócratas compararon las operaciones de ICE con la Alemania nazi y esperan que se juzgue a los funcionarios de la administración Trump cuando su mandato termine. Una manifestación de sindicatos terminó en enfrentamientos con la policía en Buenos Aires, Argentina. La protesta se dio contra el debate en el Senado de una ley de reformas laborales del presidente Javier Milei que apunta a los despidos, vacaciones y horas extras. La fuerza pública desplegó centenares de uniformados y grupos de encapuchados lanzaron bombas molotov contra brigadas antidisturbios. Al menos 4 gendarmes resultaron heridos. El Ministerio de Seguridad Nacional reportó la detención de 16 personas que serán procesadas por los actos de violencia. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, compareció hoy ante una comisión del Senado para defender su gestión en el Departamento de Justicia en el manejo de los archivos del depredador sexual Jeffrey Epstein. Su red de pedofilia y vínculos con poderosas figuras de la política. Bondi fue señalada por falta de transparencia y de proteger a los involucrados, desatando un intenso debate. El reporte lo tiene Merlis González. El caso del fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein y los 3 millones de archivos desclasificados recientemente provocaron un intenso debate en el Capitolio entre senadores del Partido Demócrata y la fiscal general Pam Bondi. Su gestión frente al Departamento de Justicia fue cuestionada por, entre otras cosas, divulgar información sensible sobre las víctimas. Hay un correo electrónico titulado La lista de víctimas de Epstein. Hay 32 nombres y solo uno está censurado. En la sala había un grupo de estas víctimas. Bondi lamentó lo que sufrieron y se comprometió a exigir responsabilidades a los criminales. Si tienen alguna información que compartir con las fuerzas del orden sobre alguien que los haya lastimado o abusado, el FBI está esperando su respuesta, dice. Pero de inmediato fue cuestionada. Otro senador reveló que las personas ahí presentes habían sido ignoradas por el Departamento de Justicia y que sus testimonios no fueron tomados en cuenta. Sobre eso, Bondi no dijo nada. El debate continuó con tensas acusaciones sobre el encubrimiento de personas supuestamente involucradas con Epstein, incluyendo el presidente Donald Trump, quien siempre ha rechazado cualquier vinculación. La fiscal no dudó en defenderlo. No hay pruebas de que haya cometido algún delito y todo el mundo lo sabe. Esta ha sido la presidencia más transparente, resaltó. Bondi fue increpada durante 5 horas. Le preguntaron a cuántos cómplices de Epstein había acusado, cuántos ha investigado y si tenía conocimientos de que varios funcionarios de la administración Trump aparecen en los archivos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunió en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para tratar puntos claves sobre la relación con Medio Oriente después de la primera ronda de negociaciones de Estados Unidos con Irán sobre el programa nuclear. Netanyahu expresó su preocupación por el programa de misiles balísticos y el apoyo de Irán a grupos terroristas en la región. La reunión se da justo en el día en que Irán celebra 47 años desde la revolución que instauró un régimen islámico. Miles de personas salieron a las calles, aunque expertos señalan que el gobierno está debilitado después de la intensa represión y decenas de muertos en las manifestaciones más violentas en décadas en ese país. Y las cataratas del Niágara están parcialmente congeladas debido a las temperaturas bajo cero en Ontario, Canadá, atrayendo turistas que se congregan en los miradores para ver partes del torrente cubierto de hielo. Los visitantes toman fotos y caminan por senderos señalizados para disfrutar del paisaje invernal de la famosa cascada ubicada en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Aquiles Álvarez, cárcel con eco político. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sus hermanos y otras 2 personas recibieron esta tarde orden de prisión preventiva en el caso denominado Goleada. La fiscalía hizo ese pedido argumentando riesgo de fuga. Diego Puente cubrió la audiencia y tiene un informe del dictamen judicial.
por pedido del fiscal Denis Villavicencio, el juez anticorrupción Jairo García ordenó prisión preventiva en contra de 5 de los 11 procesados por el caso denominado Goleada. Entre los que deberán cumplir esta medida están el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y 2 de sus hermanos, también César Emilio Bravo y Fernando Peña Herrera. El juez ordenó medidas sustitutivas a 6 procesados más. Lo que tienen que hacer ahora es presentarse 4 veces a la semana, prohibición de salida del país y una inmovilización de las cuentas de los procesados, para los que salen, digamos, el día de hoy de acá del centro de detención. La fiscalía pidió la prisión de Álvarez, indicando un riesgo de fuga. Él, al momento de su detención, no portaba su grillete electrónico. Mientras se desarrollaba la audiencia, simpatizantes y coidearios de Álvarez llegaron para mostrarle el respaldo. El alcalde de Quito calificó esto como una medida política. Yo creo que esto es un tema de preocupación porque el Estado de Derecho debe prevalecer independientemente de cualquier gobierno, en cualquier circunstancia, y desde que regresamos a la democracia, este tiene que ser palabra sagrada para el Ecuador. Desde este miércoles corren 90 días para la instrucción fiscal. La defensa de Álvarez adelantó que apelará la prisión preventiva dictada. Ahora vamos a revisar un informe de cómo el juez llegó a esta decisión luego de que el fiscal presentó al menos 20 elementos de convicción en el caso Goleada. Fabiola Santana informa que la audiencia de formulación de cargos se instaló sin público. Veamos. La Fiscalía formuló cargos a puerta cerrada contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sus hermanos Antonio y Javier y otras 8 personas. 15 minutos antes de la medianoche, el juez anticorrupción Jairo García convocó a las partes vía telemática, pero 10 minutos antes de la audiencia cambió la modalidad a presencial. No dio acceso al público ni la prensa. La audiencia se instaló pasada la medianoche. El juez calificó la detención y luego, según su publicación, la Fiscalía expuso alrededor de 20 elementos de convicción y pidió prisión preventiva para 10 procesados, incluidos los hermanos Álvarez, y para una persona de la tercera edad, arresto domiciliario. El posible delito que se investiga es delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Al amanecer, los abogados de los procesados presentaron los arraigos para justificar que no hay riesgo de fuga. En el caso de Aquiles Álvarez, su credencial de alcalde y carta de honorabilidad de la Liga Pro. Su abogado dijo que en esta audiencia no se habló del grillete que no portaba al momento de su detención. Peligro de evasión puede haber con primero, estamos hablando del alcalde de Guayaquil. Eso se tratará en una audiencia de revisión de medidas del caso AAA, aunque para el abogado de Álvarez el nuevo caso es similar al que ya enfrentaba el alcalde, pero con chat de 2021 de un denunciante anónimo. Nada, o sea, son 150.000 páginas de chats, de conversaciones coloquiales de quienes hacen parte de una empresa y de un negocio. Desde la detención y hasta el cierre de esta edición no hubo detalles del caso. Tampoco en el sistema de consultas de la función judicial estaban digitalizados los partes policiales. En otros temas les contamos que la Armada quemó una guarida narco en el Golfo de Guayaquil utilizada para almacenar droga y coordinar la contaminación de buques mercantes con destino a Europa. Un video revela la modalidad de las mafias que usan cabos para poder subir hasta 2 toneladas de droga a la embarcación internacional en apenas 15 minutos. Merlin Ochoa con las imágenes. Con combos, decenas de uniformados de la Armada tumbaron las paredes de una presunta guarida narco y luego la incendiaron para inhabilitarla. Es la tercera intervención en 6 meses en el mismo punto, al norte de la isla Puná, en el Golfo de Guayaquil, cerca de una terminal portuaria. La casa estaba vacía. Según los marinos, el terreno no tiene propietario. Está junto a piscinas camaroneras abandonadas y lanchas ocultas en el manglar. El último operativo allí fue en enero. Realizamos el decomiso de embarcaciones, de 4 embarcaciones, de alrededor de 8 motores fuera de borda de alta potencia. ¿Cuántas municiones? Alrededor de 4.000 municiones. La intervención ocurre tras una nueva evidencia. Por primera vez, un video de seguridad captó cómo los narcos contaminan buques mercantes. Llegan en al menos 4 lanchas rápidas con ganchos y cabos. Son 15 hombres fuertemente armados y en apenas 15 minutos pueden cargar hasta 2 toneladas de droga.
El oficial a cargo del operativo indicó que estas guaridas no solo sirven para almacenar cocaína, que luego es subida a las embarcaciones internacionales. Desde este punto pueden observar la presencia de las embarcaciones de la Armada, así como la presencia de las embarcaciones civiles de tráfico internacional que ingresan y salen de Guayaquil. Por el Golfo, con cerca de 13.000 kilómetros cuadrados, 10 veces más grande que el Cantón Guayaquil, pasan al día cerca de 15 buques. Las redes criminales se camuflan para contaminarlos, sobre todo los que tienen como destino Europa. Así como esta guarida, la Armada ha destruido 20 campamentos utilizados por las organizaciones narcocriminales en el 2025, mientras que en lo que va del 2026 ya son 8 las estructuras inhabilitadas a lo largo del Golfo de Guayaquil. Pero los narcos siguen adaptando rutas, horarios y métodos en este corredor marítimo donde operan 5 grupos criminales. Alcaldes, prefectos y juntas parroquiales exigen el archivo del proyecto de ley económico urgente que obliga a los gobiernos autónomos descentralizados a invertir 70% de su presupuesto en obras públicas. Ese grupo de autoridades advierte que se perjudicarían los proyectos sociales en sus jurisdicciones. Patricio Díaz precisa que desde la Asamblea se plantearían excepciones. Los alcaldes de Cuenca y Quito, los prefectos de Azuay y Pichincha y representantes de juntas parroquiales mostraron su preocupación por la ley propuesta por el presidente para que los GATS destinen el 70% de su presupuesto a inversión en infraestructura y obra pública. Según estas autoridades, se afectan proyectos sociales que impulsan desde sus localidades: guarderías, centros de apoyo a víctimas de violencia intrafamiliar, comedores sociales, entre otros. Algunos de ellos en los que, según la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, están complementando las deficiencias del gobierno central. El servicio de salud de la prefectura de Pichincha Humana hicimos 300.000 atenciones. ¿Y saben por qué hicimos 300.000 atenciones? Porque no funciona el sistema de salud público, no funciona el hospital Eugenio Espejo, no funcionan los subcentros de salud. ¿Quién se va a hacer cargo de los proyectos sociales que vienen todos los municipios, prefecturas y juntas parroquiales invirtiendo? Además, se afectaría, dicen, la posibilidad de hacer estudios para la misma obra pública, porque exigen contratación y pago de personal. Es importante que se archive la ley y que podamos conversar para llegar a estos temas, que varios municipios sí lo hacemos. En la Comisión de Desarrollo Económico que trata este proyecto, aseguran que se podría plantear excepciones para esos casos. Porque pueden haber proyectos especiales dentro de los municipios o GATS en ciertos temas puntuales. Yo creo que eso hay que garantizarlo. El informe para primer debate de este proyecto estaría listo hasta el próximo jueves. Flores, embajadoras de calidad. En Estados Unidos ya culminó la distribución de flores ecuatorianas destinadas a las celebraciones por San Valentín, su mejor temporada de ventas. Un equipo de Televistazo viajó a Miami, en los Estados Unidos, principal aeropuerto de ingreso, donde se evidenció el apuro por llenar todos los nichos con flores de Ecuador y también de Colombia. Hernán Higuera preparó un informe. Los últimos 20 días han sido de intenso movimiento comercial en el aeropuerto de Miami, previo a la fiesta de San Valentín. Las flores de Ecuador y Colombia, lejos de la tensión arancelaria, se juntan en los vuelos de carga de aerolíneas como Avianca, que traen flores desde Bogotá, Medellín y Quito. Porque nosotros vamos a cerrar la temporada con los 320 vuelos cargueros. Hay que llenar el mercado de Estados Unidos y ya quedan apenas horas para completar el trabajo en la mejor temporada de venta. El año pasado Ecuador exportó, según Expoflores, casi 29.000 toneladas de flores. Se proyecta en 2026 una exportación cercana a las 39.000 toneladas, lo que significaría ventas estimadas entre los 274 y 276 millones de dólares. Aunque esas cifras significarían un 1% menos frente a las ventas del 2025, y el impacto es por el retraso en la producción a causa del clima y las sobretasas arancelarias impuestas por Estados Unidos, que se reflejarán en un 6% menos de exportaciones hacia ese país. Pero con todo y eso hay que vender.
Y allí está el producto de Ecuador, compitiendo con el de Colombia. De Ecuador, pues obviamente la gipsofilia es, creo que de sus productos estrella, es muy conocida en el mercado, la gipsofilia de Ecuador. La rosa también es conocida, tenemos Hypericum que viene de Ecuador. En Miami visitamos 4 bodegas de importación, almacenamiento y comercialización. Tras la descarga de los aviones, las cajas de flores llegan a estas enormes perchas para ser inspeccionadas, para que estén en buen estado y con calidad certificada y de inmediato despacharlas hacia la cadena de comercialización que serán supermercados y floristerías. Otras se embarcarán en camiones que las llevarán al resto de estados de los Estados Unidos e incluso a Canadá. Nosotros hacemos una contratación entre 60 y 80 personas adicionales. Manejamos 4 bodegas que están muy cercanas al aeropuerto y es una operación, digamos, desde las 5 de la mañana, terminando 10, 11 de la noche todos los días, corrido por 3 semanas. Se perchan las flores, se empujan los pallets, se hacen controles y ya todo esto es contra el tiempo. Los trabajadores cuidan la cadena de frío. En este lugar, por ejemplo, se trabaja a menos 2 grados centígrados. Solo en estas 4 bodegas han sido despachadas 495,000 cajas en 4 semanas. El 25% de la carga es ecuatoriana y eso representa el 30% de las flores que en meses anteriores se produjeron en el Ecuador. Feriado. Llegando está el carnaval. Y Cuenca entra poco a poco en clima festivo con una agenda de carnaval que se irá desplegando en distintos espacios de la ciudad, entre desfiles, conciertos y actividades culturales, como parte de una programación que reúne 80 eventos. Veamos. Cuenca entra en modo carnaval con una agenda que concentra 80 eventos a lo largo de 6 días. La ciudad combinará desfiles, conciertos y tradición en distintos puntos del casco urbano. La fiesta arranca oficialmente la noche del jueves de compadres y comadres en el Parque de la Libertad. Allí el público podrá compartir una jornada marcada por música, baile y espuma de carnaval. La agenda continuará el viernes 13 de febrero desde las 17 horas con la competencia atlética Color Fest 5K que partirá del Parque El Paraíso y finalizará en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Más tarde en ese mismo escenario se ofrecerá un show musical con agrupaciones como Papaya Dada y Swing Original Monks. Ya no hay que medir, ya no hay que pesar, ya no hay que filmir. El sábado 14, la ciudad volverá a tomar las calles con el desfile 4 Ríos, que recorrerá desde el Parque San Blas hasta la Plaza San Francisco, con la participación de 45 carros alegóricos y comparsas. En paralelo, la Plaza San Francisco será escenario de un reto gastronómico. 110 cocineros de la Universidad Católica de Cuenca prepararán el motepata más grande del mundo. Más de 10,000 platos se van a entregar ese día. Estamos muy felices porque Cuenca es un espacio muy lindo, gastronómico, tradicional, pero sobre todo cultural. La jornada del sábado cerrará con el concierto internacional Cuenca Flow en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Entre los artistas confirmados están Nicky Jam y Trébol Clan. El costo de las entradas va desde $5 hasta $35. De lo que cuesta esas entradas, box es $35 y compraremos 35 metros cuadrados de páramo. Esto lo haremos a través de Etapa EP y todos contribuyendo para cuidar el agua y lo más sagrado que tiene Cuenca, que es el Cajas. Para estas fiestas, 4.300 uniformados entre policías, agentes de tránsito, bomberos y brigadistas de salud estarán a cargo del operativo de seguridad. Y la taza de café que hoy se consume en Loja no se queda solo en el sabor. Ahora es posible volver sobre su origen y recorrer paso a paso el camino del grano, desde los cafetales en las montañas, pasando por el trabajo en finca, hasta llegar a la bebida final. Esa experiencia es lo que propone la Ruta del Café. Alejandra Sánchez nos muestra más de esta iniciativa. La mayoría conoce el café cuando ya está servido. En Loja ahora es posible seguir ese sabor hacia atrás y descubrir de dónde nace la taza que se consume todos los días.
El recorrido comienza en los cafetales que crecen en las montañas. En Vilcabamba, por ejemplo, la cosecha todavía es manual, grano por grano. No es solo una práctica tradicional. Cada decisión en el campo define lo que más adelante se percibe en aroma y sabor. Después viene el proceso. El café se despulpa, se fermenta y se seca al sol. Es un trabajo paciente donde el conocimiento del productor marca la diferencia. Nosotros somos las personas que sembramos, cosechamos, hacemos todos los procesos y luego venimos a catar el café. Esta experiencia forma parte de la segunda etapa de un proyecto impulsado por la Prefectura de Loja. Tras el pasaporte del café, la iniciativa creció y dio paso a la Ruta del Café, una propuesta que conecta al turista con fincas distribuidas en 4 cantones. Tenemos 13 y tenemos una tercera etapa que es la de colocar en cada uno de los cantones de la provincia de Loja al menos una cafetería de especialidades. Estos recorridos, que duran aproximadamente 2 horas, cierran donde todo cobra sentido, la degustación. Un excelente sabor, sí, no somos catadores, pero se siente, digamos, la diferencia con un café que muchas de las veces tiene problemas en el tueste. La Ruta del Café también cuenta con una aplicación donde se puede acceder a información del recorrido. Aquí, cada visitante conoce el camino completo del grano, hasta el café que llega a sus manos. Continuamos con más información, amigos. Aquí en Televistazo Estelar les recordamos que estamos en vivo también por ecuavisa.com y nuestra app Ecuavisa Play. Les contamos ahora que en Quito y Guayaquil se preparan varios conciertos para celebrar San Valentín. Y el público disfrutará de clásicos románticos en inglés y español, además de éxitos de la pantalla grande. Diana Long nos cuenta más en la agenda cultural y de entretenimiento. Como es toda una aventura. Baladas de Ricardo Montaner, Gloria Estefan, Whitney Houston y otros artistas serán interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Guayaquil en el concierto Canciones de Amor. Los cantantes invitados, Eddie Chiang y Cristina Alcíbar, prometen despertar recuerdos y emociones. La presentación será este jueves en el Teatro Centro de Arte de Guayaquil a las 7 de la noche. La pieza coreográfica Brutal Poetry se pone en escena en el marco del aniversario 50 de la Compañía Nacional de Danza. Dirigida por Julio César Iglesias, los artistas exploran el movimiento desde la intuición y la experiencia colectiva, que se convierte en gesto y presencia. La única función será este viernes 13 en el Teatro México de la capital, a las 7 de la noche. Las canciones que musicalizaron las historias de amor más famosas del cine serán parte de un recital este viernes. La agrupación Big Band Legends y cantantes invitados interpretarán los éxitos. El concierto Historias de Amor, un viaje cinematográfico, será este viernes 13 a las 8 de la noche en la Casa de la Música de la capital. Y cambiamos de tema para contarles que el gobierno aprobó una resolución que establece incentivos tarifarios para el funcionamiento de electrolineras. La Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana proyecta que esta decisión duplicará las estaciones de carga rápida, sobre todo en las carreteras. Adriana Bermeo amplía la información. Este año se duplicará el número de electrolineras en el país. Es la proyección de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, SINAE, una vez que su propuesta de incentivos tarifarios para estaciones de carga rápida fue acogida por el gobierno.
La Agencia de Regulación y Control de Electricidad emitió una resolución el 30 de enero para que los inversionistas paguen por la potencia de electricidad en función del número de cargas mensuales que realicen. Antes de esta norma, las electrolineras cancelaban un valor fijo que superaba en puntos de poca afluencia al monto cobrado por las cargas, y es una de las principales razones por las que hay pocas estaciones de carga en carretera. Esta es una resolución importante para la masificación de la infraestructura de carga en todo el corredor vial del Ecuador. Es hacer que los vehículos eléctricos dejen de ser únicamente vehículos de ciudad o city cars. Actualmente, según datos de SINAE, hay 27 estaciones de carga rápida en el país. 4 empresas invertirán este año en la instalación de 29 puntos más. Lo importante es que estas estaciones ya sean en centros de conexión de ciudades y no necesariamente muy cercanas a los centros urbanos, que es lo que hoy estábamos mirando. Esta resolución no modifica el precio que paga el conductor por abastecer de energía su vehículo en una estación de carga rápida. Actualmente el costo por alcanzar el 80% de la batería en una hora de carga oscila entre $12 y $15, dependiendo de la capacidad de la batería del auto eléctrico. Feriado. Llegando está el carnaval. Hablemos ahora de Salcedo en Cotopaxi. La apuesta para este feriado de carnaval combina naturaleza, experiencias también y actividades al aire libre con una agenda que busca atraer a quienes prefieren recorrer bosques y lagunas. Y Sandy Espinosa está en la laguna de Yambo para contarnos más sobre el carnaval de Salcedo. Adelante, Sandy. El Cantón Salcedo ofrece un carnaval enfocado en el turismo de naturaleza, enfocado en experiencias locales que lo convierten en una opción distinta en Cotopaxi durante este feriado. Aquí, al sur del cantón, en la laguna de Yambo, la atmósfera cambia con la caída de la noche. Las luces invitan a recorrerla desde otra perspectiva, entre rutas acuáticas, restaurantes y espacios pensados para la fotografía. Aunque la temperatura oscila entre los 7 y 15 grados, el frío no ha frenado el ambiente carnavalero. 15 operadores turísticos están listos para recibir a los visitantes. La Laguna de Yambo les ofrece lo que es el uso de las embarcaciones, diferentes tipos de gastronomía, bailes típicos tradicionales ecuatorianos en cada una de las lanchas aquí en la Laguna de Yambo. Obviamente el carnaval que no puede faltar y esperamos recibir miles de visitantes de este feriado. Salcedo ofrece también opciones para disfrutar durante el día. Estas imágenes que ven en pantalla nos llevan al Poggio de Quilajaló, una vertiente natural de agua fría y pura abierta todo el día, ideal para quienes buscan una experiencia refrescante y diferente. En el centro del cantón, el viernes 13 de febrero se realizará el corso de carnaval, mientras que el domingo 15 están previstos la pasarela canina y el Festival de la Hamburguesa. Y para quienes buscan salir del entorno urbano, el Parque Nacional Yanganates abre sus escenarios de lagunas altoandinas, páramos, rutas de senderismo, camping y recorridos 4x4. Así, Salcedo plantea un carnaval distinto para las familias, los amigos, quienes buscan la aventura y las tradiciones locales. Gracias, Sandy, por la información. Y seguimos hablando del carnaval, porque los carnavales más famosos del mundo ultiman detalles a pocos días de las fiestas. Por ejemplo, en Río de Janeiro alistan ya el Sambódromo, en Colonia muestran los carros alegóricos y en Venecia las celebraciones ya llenan la ciudad de color. Las imágenes con Merlis González. Río de Janeiro se prepara para el carnaval y un grupo de seguidores de religiones afrobrasileñas realizaron un colorido ritual de purificación en el Sambódromo. Vestidos de blanco, bailaron y cantaron mientras barrían el suelo en una ceremonia tradicional que busca traer la buena fortuna y que los multitudinarios desfiles salgan perfectos. Las escuelas de samba ya están en ensayos generales. Preparan el show que iniciará el fin de semana, donde competirán las 12 academias más reconocidas de la ciudad, con más de 4.000 bailarines y músicos. En Alemania los carnavales tienen una cuota de sátira. En Colonia y Maguncia alistan carros alegóricos con temáticas de críticas sociales y políticas.
En una aparece el presidente Donald Trump acosando a la Estatua de la Libertad. En otra cuestionan la política exterior del canciller alemán e incluso representan al fallecido Papa Francisco. Los desfiles serán el lunes 16 de febrero. En Italia, los carnavales de Venecia ya están en todo su esplendor. El tema de este año es el Olimpo, los orígenes del juego, en referencia a los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran en Milán. La ciudad ya presenció una de sus tradiciones más emblemáticas, la Fiesta de la María, donde 12 jóvenes seleccionadas por su elegancia, conocimiento de la historia veneciana y la cultura, debutaron como las 12 Marías, cautivando al público con un espectacular desfile acuático en el Gran Canal. Y ahora vamos a regresar con Estefanía Arias, quien continúa cubriendo el incendio en la bodega de un edificio en el centro de Guayaquil, donde ya hay 400 bomberos haciendo todo el esfuerzo por controlar esta emergencia. De hecho, un edificio ya colapsó y hay varias estructuras en peligro, hay familias evacuadas también. Estefanía, cuéntanos qué información nos tienes a esta hora. ¿Qué tal, compañeros? Así es, la buena nueva por ahora es que comenzó a llover acá en el centro de Guayaquil. Esto está ayudando, por supuesto, a las labores que está realizando el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, apoyado, por supuesto, también con el Cuerpo de Bomberos de San Borondón. De hecho, aquí atrás mío ya hay bomberos descansando, luego de ya de 13 horas que han atendido y han tratado de combatir las llamas de este incendio que se generó precisamente en una bodega de un edificio en el centro de Guayaquil. Desafortunadamente este edificio terminó colapsando a eso de las 6:23 de la tarde, un edificio de aproximadamente 10 pisos. Lo que nos ha logrado pues confirmar el Cuerpo de Bomberos por ahora es que no hay víctimas que lamentar y que el colapso pues de este edificio se dio debido a la gran temperatura y a cómo el incendio pues debilitó las bases de este edificio. Escuchemos las declaraciones del jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Martín Cucalón. Este edificio tiene columnas metálicas que llegan hasta el fondo, hasta el piso. Ese incendio que tuvimos aquí hoy día llegó a 700 grados por lo menos y esas estructuras metálicas colapsaron por la altísima temperatura. El segundo edificio ya está también hacia un lado. Ese edificio puede colapsar en cualquier momento. Estamos protegiendo la parte de abajo del edificio para que no colapse. Todos esos edificios se evacuaron inmediatamente y hemos evacuado también las cuadras aledañas por cualquier incidente que podamos tener. Ya lo escuchaban ustedes, así es que como lo decías tú, Andrea, decenas de familias fueron evacuadas debido a esta emergencia y porque hay una alerta de posible colapso de las estructuras que están a los lados de este incendio. Recordemos que fue una de las 3 torres la que colapsó. Bueno, aún hay peligro de las otras 2. A las 10 de la noche está previsto que el COE cantonal se active y pues ellos anunciarán medidas que se van a tomar aquí en la zona 0, en este casco comercial principal de Guayaquil. Y nosotros, por supuesto, lo mantendremos informado en nuestras próximas emisiones. De Coavisa siempre al pie de la noticia. Buenas noches. Gracias, Estefanía, por la información y estaremos muy pendientes de esta emergencia y de la reunión precisamente que ya lo anunciaban del COE cantonal que está planificada para las 10 de la noche. Pueden seguir también esta información en nuestra web ecuavisa.com, amigos. Mañana en contacto directo estarán Arturo Torres, él es periodista de investigación y director del portal Código Vidrio. Analizará el reglamento de las Fuerzas Armadas para la prensa y el diálogo civil-militar. Además, nos acompañará Yuri Colorado. Ella es presidenta de la Asociación de Municipalidades del Ecuador y también alcaldesa de Muisne, con su posición frente al proyecto de ley urgente que reformará el Código Orgánico de Organización Territorial, el COTAD. Los esperamos en la primera emisión de Televistazo a las 5:55 de la mañana, amigos, con más noticias.